abrir otra vez las Biblias en Gálatas. Y creo que ya estos dos versos se los deben saber de memoria, a esta altura. Capítulo 5, verso 22. Y vamos a dejar el 23 para otra ocasión, pero el verso 22. Y estamos hablando de una vida en el Espíritu. Y hoy voy a hablar del camino de la fe o andando en fe. Es decir, debemos vivir en espíritu andando en fe. Dice en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y ahora agrega esta cualidad, fe. Hermanos queridos, si hay algo que... En fin, creo yo que algo de lo que languidece la iglesia contemporánea es, en el siglo XXI, ¿no? Es fidelidad a Dios. Este es un término que creo que a la iglesia de hoy le queda muy grande. No vemos cristianos como el primer siglo. A mí me llama poderosamente la atención cómo en la primera concentración de creyentes, que fueron un puñado de 120 personas nomás en un cuarto pequeño, sin duda que estaban todos casi uno arriba del otro ahí en ese cuarto. No eran los cuartos que imaginamos en nuestra sociedad moderna. Eran lugares pequeños. Y sin embargo hubo 120 personas que experimentaron la vida en Cristo y se pusieron a orar. Y no todo lo demás es historia. Esa oración, ese grupo de personas, por la ayuda o con la ayuda del Señor, transformaron el mundo. Y pasaron 2000 años de esa reunión y todavía seguimos hablando de ellos. Ahora pónganse a pensar un poquito que dentro de 2000 años, qué lindo sería, ¿no?, que estén hablando de nosotros reunidos en este lugar. ¿Se acordarán alguna vez de nosotros en 2000 años? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fidelidad. Y esto es algo que quiero que vayamos pensando cuando salgamos de este lugar. ¿Hasta qué punto yo soy fiel al Señor? Porque eso demanda de nosotros, si es que lo somos, una cantidad de cosas que tenemos que tener presentes. Para poder entender a qué cosas se está refiriendo el apóstol San Pablo cuando usa la palabra fe en este verso, tenemos que ver un poco el tratamiento que hace de esta palabra a través de toda la carta enviada a la gente de Galacia. Cuando digo gente de Galacia me refiero a la gente de la iglesia, porque Pablo no manda cartas al mundo. Esto creo que ya lo hemos mencionado. Muchas veces hoy queremos aplicar algunas de las enseñanzas de la Biblia que son para la iglesia al mundo. Y este es uno de los grandes problemas que veo yo en la iglesia de hoy. Estamos haciendo mucha política con el cristianismo y el cristianismo no es un movimiento político. Jesús no nos mandó a hacer política, nos mandó a ser discípulos. Y nos dijo que estamos de paso, no para echar raíces en este mundo y en esta sociedad. Así que cuando vemos, esto es un poco al margen de lo que vamos a mirar, cuando miramos la sociedad yéndose para cualquier lado, no digo que estemos preocupados, tenemos que orar, pero no se alarmen tanto porque la Biblia nos dice que el mundo va a ir para atrás. Es más, nos dice la Biblia que el mundo va a ser enjuiciado cuando llegue el momento. Así que no se hagan ilusiones que porque suban políticos y soñadores a hacer promesas extensas acerca de un mejoramiento en la sociedad y en el mundo, en las relaciones internacionales, que todo va a ir mejor, porque no va a ir mejor. Y claro, van a saltar algunos a decir qué pesimista que es ese hombre, es un fatalista. Bueno, si eso es fatalismo, bienvenido sea, porque eso es lo que me dice la Biblia, que este mundo va a ir peor y, en fin, va a tener que venir el Señor un día a hacer un ajuste de cuentas, y eso lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis,
como broche de la Biblia, y luego, por supuesto, otras profecías insertadas aquí y allá que nos hablan justamente de una restauración de las cosas por parte de Dios cuando llegue el momento. Una vez más, tenemos que tener presente la problemática que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta. Si realmente queremos sacar algo de esa sola palabra, de esa palabra fe, porque uno dice, bueno, esa palabra fe ahí, ¿cómo podemos armar un sermón en esto? Pero el tema es que habíamos indicado que algunas personas habían invadido la iglesia y la teología de la gracia que había predicado el apóstol Pablo. Es decir, que llegaron algunos individuos sin escrúpulos, se habían metido dentro de la iglesia y después de conversar con los creyentes y pulsar qué es lo que ellos creían, dijeron lo que les predicó Pablo. Claro, acá estoy parafraseando, pero no sirve. Pablo les dijo a ustedes que la salvación es por gracia, no por obras, y la verdad, señores, ustedes se van todos al infierno. Hay que guardar la ley, hay que circuncidarse, es decir, hay que estar insertados en el gremio del pueblo de Dios, que una de sus características era la circuncisión, y en fin, hacer algunas cosas que llamamos hoy judaizar, hacer algunas cosas que tenía que ver con el credo de estas personas. Así que había un abandono de la teología de la gracia que predicaba Pablo a una teología de obras. La salvación es algo que debemos nosotros alcanzar en lugar de obtener. La salvación es algo que nosotros tenemos que trabajar para lograrla, en lugar de confiar en Dios. Es lo que el apóstol Pablo llama, en el capítulo 1, verso 6, evangelio diferente. Dice este hombre, claro, esto le llamó poderosamente la atención al apóstol Pablo cuando recibe noticias que la gente a la cual hace poco tiempo les había predicado el evangelio, ahora estaban empezando a tener un concubinato ilícito con otra doctrina que ponía el énfasis en el esfuerzo humano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así es como comienza el apóstol Pablo, con una nota de asombro, todo lo que va a indicar en esta carta. Y fíjense que interesante, porque él habla del factor tiempo acá. Fue rápido el asunto de apartarse. Estábamos hablando en la escuela dominical acerca de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando cayeron. No pasó mucho tiempo, probablemente pasaron horas hasta que el hombre y la mujer tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y la verdad de las cosas es que somos prontos para fallarle a Dios. Pero cuesta mucho trabajo, o nos cuesta ser fieles a Dios. Y bueno, esta gente entonces se había desviado. Y noten ustedes que es tan grave este desvío, porque cuidado, uno puede decir, bueno, pero es tan problemático el asunto. Pero para Pablo sí es grave. Es gravísimo abandonar una doctrina de la gracia por algo que hace competencia con el evangelio. Y en el versículo 8 está indicando que si hay una persona en este mundo, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, quien sea, o si viene un fenómeno sobrenatural, y no solamente en los tiempos de Pablo, sino a través de toda la historia del cristianismo, dice, esa persona es un anatema, es maldito sea, quiere decir esa palabra. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, en el verso 8 del capítulo 1, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese plural es importante, está hablando de Jesús, está hablando de los apóstoles, y ahora el apóstol Pablo que se suma como misionero a los gentiles. Miren, en 2000 años aparecieron una cantidad de personas trayendo un evangelio distinto, fundando nuevas religiones, diciendo que se puede llegar al cielo o podemos tener una buena y perfecta relación con Dios mediante ciertos sistemas. Y inclusive algunos han dicho de que han bajado ángeles del cielo, diciendo, miren, aquí les traigo las escrituras, la revelación, han tenido visiones y cosas por el estilo. Pero si pudiésemos sentar a toda esta platea de personas que tuvieron estas experiencias, dicen ellos, y los sentamos delante del apóstol Pablo, y tenemos un plantel de personas que dicen,
yo tengo un camino diferente para ir al cielo, y luego le damos la palabra a Pablo, ¿qué piensan ustedes que nos diría Pablo hoy? Y bueno, yo creo que esto que dice aquí es lo que hace eco en la historia y es una respuesta clara a cualquier persona que ponga en tela de juicio la veracidad de ese evangelio que predicaba. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, si cualquier persona que lleva sandalias y predica el evangelio, o un ángel o cualquier criatura sobrenatural, viene y presenta otro evangelio, sea anatema. Así que, ¿saben una cosa? Esto es ofensivo para mucha gente, pero no hay mensaje de salvación aparte del evangelio de Cristo. El budista o el taoísta o qué sé yo, cualquier otra disciplina va a decir eso es un soberbio, es arrogante, porque somos presunciosos de tener nosotros la única respuesta, el único camino. Y bueno, pero ¿saben una cosa? Eso no lo inventé yo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Ningún evangelio, ningún mensaje bueno o una noticia que sea favorable nos va a llevar a la presencia de Dios. Entonces acá quedamos en una postura. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Lo acepto o lo rechazo? Puedo creer que el mismo diablo me lleva al cielo, pero Pablo dice, sea anatema. Así que tenemos que asumir una postura. O aceptamos lo que dice el apóstol Pablo, algo que no estaba sucediendo en Gálatas. Muchos habían rechazado lo que decía Pablo para escuchar otra alternativa que había intoxicado la congregación de aquel lugar. Ahora Pablo va a presentar varios aspectos de la fe. Y es muy interesante cómo va desarrollando, cómo va haciendo la dinámica de este tema. En primer lugar, fíjense en el capítulo 2, vamos a hacer un planteamiento general de la carta para ver a dónde llegamos. Pero nos habla de una fe en el Dios que justifica. Tomen nota de eso. Una fe en el Dios que justifica. Se había armado una situación, desde el capítulo 2, verso 11 en adelante, que ustedes después pueden leerlo con más detalle en casa. Pero había algunos que vinieron de Jerusalén que comenzaron a crear un poco de disturbio, porque antes de que ellos llegaran, Pedro y compañía, Pablo y los gentiles o los que no eran judíos, estaban teniendo comunión, comiendo juntos, y de repente llegan estos emisarios de Jerusalén y lo que empieza a suceder es algo interesante. Algunos de los judíos, y entre ellos Pedro, Bernabé y otros que venían, comenzaron a apartarse de los gentiles por el que dirán en Jerusalén. Nosotros somos judíos y tenemos que separarnos de los gentiles a menos que los gentiles se circunciden y se hagan judíos, en otras palabras. A Pablo esto no le gustó ni medio. Y entonces es donde encajan las palabras del verso 16, que si bien es cierto encajan está tratando de resolver teológicamente un problema que se convirtió en algo práctico y anético, incorrecto, y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, es decir, nosotros los judíos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Y ahora va a indicar por qué dice todo esto. Dice porque por las obras de la ley nadie será justificado. Así que ese es el meollo del asunto. Ninguna persona, dice Pablo, este es el planteamiento, la tesis, ninguna persona es justificada o será justificada jamás por el mero cumplimiento de la ley. O sea que, los falsos maestros, ¿qué le decían a esta gente? Serán justificados por guardar la ley. Pablo, ¿qué decía? No es así. Y entonces se dan cuenta, este punto de discordia, esta tensión. Y si uno cumple la ley, entonces Dios le va a otorgar a esa persona la entrada al cielo, la vida eterna, o todos estos conceptos que buscaban y buscan los hombres. El problema es que nadie puede cumplir la ley. No hay una sola persona que pueda cumplir de punta a punta la ley. Nosotros miramos a través de toda la historia bíblica y no vamos a encontrar un individuo que no haya tenido una sola falla. Incluso cuando nos vamos, fíjense en el capítulo 6, versículo 13, es interesante como Pablo va poniendo los puntos sobre las íes. Y dice, por ejemplo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis.
para gloriarse en vuestra carne. Así que fíjense qué interesante la hipocresía que hay en estos individuos. Van y le dicen a los gentiles, mire, si ustedes no guardan la ley, no hay cosa que valga con Dios. Pero resulta que Pablo, que es un judío, dice, miren señores, fíjense en que aquellos que les ponen esta carga a ustedes no la pueden cumplir la ley. Y este es un problema que Jesús también resaltó cuando estaba ministrando en este mundo, porque llamó la atención de que la pobre gente iban doblados y cargados tratando de cumplir las demandas de las tradiciones y la ley, y Jesús dijo, bueno, ellos les ponen a ustedes las cargas, los del clero, los escribas y los fariseos, pero ellos no la mueven ni con un dedo. Y entonces por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, doblados, y yo les voy a dar el descanso. Venid a mí, vengan con fe, pongan la confianza en mí, no en las obras de la ley. Así que no hay ninguna persona que pueda cumplir la ley de punta a punta. La única persona, y estamos hablando de Dios, el Dios encarnado, es la persona del Señor Jesucristo, que la cumplió la ley para nosotros o por nosotros. La otra cosa es que la ley es el estándar moral de Dios. La ley no es un método de salvación. La ley es lo que apunta a lo que la integridad de Dios. Y por supuesto nos hace ver que nosotros realmente no llegamos a ese estándar tan elevado de nuestro Dios. Y por supuesto sale la pregunta entonces, bueno, pero entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley en el monte Sinaí? ¿Para qué la ley al pueblo? Y bueno, Pablo, fíjense que la pregunta está dada en el capítulo 3, verso 19, ¿para qué sirve la ley? Porque es una pregunta que le sale a cualquiera, ¿no es cierto? Y entonces Pablo aborda a esa pregunta. Pero entonces el verso 24 responde a esa pregunta diciendo, de manera que la ley ha sido entonces nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que tomen nota que Pablo no dice que la ley es la que nos justifica o la ley es la que nos otorga la salvación, sino la ley es el que nos lleva de la mano, es la nodriza que nos lleva al Salvador, a aquel a través de quien nosotros recibimos la justificación. Vital, importante esto que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Y entonces nos dice que el hombre es justificado por la fe. Cuidado con esto, Cuidado, porque no es la fe la que justifica, es Dios el que justifica. Atenti con este asunto. La fe no justifica a nadie. El hecho de que yo tenga fe, eso no quiere decir que me es contado a mí como una obra meritoria para que Dios ahora diga, bueno, porque tú has creído, porque tú hiciste algo, entonces te voy a justificar. No, Señor. La fe está puesta, es un acto, es la confianza que tenemos en el Dios, que es el que me declara justo, en los méritos del justo, que es su Hijo Jesucristo, dando la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y la segunda cosa que creo que es importante es que no es fe en la fe. En otras palabras, no es fe en que la fe tiene algún poder, que tiene alguna fuerza, alguna cosa inherente, una energía, qué sé yo, cómo llamarle, que me concede ciertas cosas y en este caso una posición. Hoy, desgraciadamente, muchos creyentes, incontable número de creyentes ponen su confianza en la fe. Y se nos predica, tenemos que tener fe, tienes que agarrarte de la fe. Si tú tienes fe, como un grano de mostaza, se te van a curar las enfermedades y una serie de cosas. Y claro, usan las palabras literalmente de Jesucristo, por ejemplo, en ese caso, cosas por el estilo. Pero cuidado, que nos hemos movido de fe en el Dios de la fe y nos hemos enfrascados en la fe en la fe. Tenemos que tener fe en la fe. Le asumimos a la fe un poder, una especie de fuerza, una calidad inherente. Y resulta que perdemos de vista que el significado real de la fe es el acto de confiar en lo que Dios hace por nosotros. Así que cuando hablamos de tener fe para ser sanados, es fe en el Dios que sana.
cuando hablamos de tener fe en las pruebas? Bueno, tenemos que tener confianza en el Dios que nos lleva de la mano por en medio de esas pruebas y no tener fe en esa cualidad, porque entonces lo que hacemos de esa cualidad es un ídolo y entonces nos metemos en un serio problema. ¿Me siguen? Muy importante esto, ¿eh? La otra cosa, entonces, es que tenemos que tener fe en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de fe en Jesucristo, estamos hablando de la persona y estamos hablando de la obra del Señor. Volviendo al contexto de la carta, algunos decían que la fe hay que ponerla en lo que nosotros podemos hacer cumpliendo la ley. Y Pablo está indicando que no. Lo que estamos haciendo es poniendo nuestra confianza en Cristo, que vino no para derogar la ley, sino para cumplirla. Y entonces, de esa manera, Él ser nuestro representante, nuestro sustituto inclusive en el tema del juicio y la condenación. Así que la ley entonces no justifica, porque el problema del hombre no se trata de lo que el hombre hace, sino de lo que el hombre, mejor dicho, el problema es lo que el hombre es, no de lo que el hombre hace. El problema nuestro no es si cumplo la ley o no cumplo la ley. El problema mío es mi condición de pecador, mi condición caída. Y ese es el todo del asunto. Nosotros pecamos, nosotros quebramos la ley de Dios porque mi naturaleza es la que me lleva a actuar en una forma impropia, en una forma incorrecta. El apóstol Pablo, rápidamente, si vamos un poquito a Romanos capítulo 3, explica todo este asunto en una forma un poquito más sistémica, pero cambiando palabras aquí y allá, más o menos dice lo mismo que le decía a los Gálatas. Por eso es bueno a veces, a mi juicio, leer Romanos y Gálatas juntas, ¿no? Las dos cartas. Pero Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo, del capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces el verso 24 da el giro. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y luego agrega, cada frase acá es importante, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, o hizo favorable, ¿no es cierto?, por medio de la fe en su sangre. Cuando dice su sangre no se refiere al líquido, al bio, se está refiriendo a la muerte de Jesucristo, el sacrificio que hizo a nuestro favor. Cuidado, no vayamos a hacer un estudio de la sangre de Jesús, de qué orden era la sangre o cosas por el estilo, era roja o de qué color. No, está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que nosotros lo que hacemos es confiar en Dios o poner nuestra fe en la obra que Dios hizo a nuestro favor a través y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es una. Pablo habla también de una fe que afilia o una fe que adopta. En el capítulo 3, versículo 7 dice, estamos en Gálatas ahora, dice, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. En el capítulo 3, verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y luego más adelante se explaya un poquito más Pablo, en el capítulo 4, verso 4 en adelante, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de la promesa. Otra vez, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Cómo se llega entonces a ser un hijo de Dios? Y bueno, ahí está la respuesta. Por la fe puesta en el Hijo de Dios. La fe puesta en Dios, que es el que nos adopta. Y cuando nosotros adoptamos, cuidado, nosotros no adoptamos a Dios. Nosotros no fuimos a escoger a Dios. El hombre no escoge a Dios, nadie elige a Dios. Dios nos escogió a nosotros, Dios elige al creyente. Y cuando vamos a adoptar chicos, ¿qué hacemos? Bueno, el niño que está ahí en la cunita no nos elige a nosotros.
Nosotros somos los que cuando adoptamos vamos y elegimos al niño. Así que en este caso se usa esta figura. Hoy tal vez los sistemas de adopción funcionan un poco diferente al del primer siglo, pero más o menos funciona o funcionaba en esos términos. Así que una vez más, nosotros recibimos, no obtuvimos o logramos por nosotros mismos por medio de guardar la ley, sino que recibimos la adopción. Es algo que Dios hizo a nuestro favor. Número 3, nos habla Pablo de una fe en el Dios que da vida. Capítulo 3, verso 11, y dice que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente. ¿Y por qué, Pablo, es evidente? Bueno, porque la Biblia lo dice así. Dice este hombre, porque el justo por la fe vivirá, y está citando a Habacuc en este caso. Así que estos hombres que venían con la ley y los profetas de guardar las escrituras del Antiguo Testamento, dice, señores, miren lo que dice el Antiguo Testamento. La misma Biblia, la misma ley nos dice que el justo por la fe vivirá, no que el justo vivirá justificándose por guardar la letra, guardar la misma ley. Hermano querido, vivir por la ley en un sentido es vivir en los propios méritos y no se alcanza la salvación. El vivir por la fe es vivir en los méritos de otro que realmente puede lograr esos méritos, y es la persona del Señor Jesucristo, que es el Dios encarnado. Así que la persona que vive por la fe lo que hace es vivir bajo la sombra de la gracia de Dios, porque por obras nadie será justificado. Y número 4 nos habla de una fe que espera. En el capítulo 5, versículo 5, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Voy a correr un poquito acá porque se nos va el tiempo, pero después yo les invito, es una declaración un poco escueta, no hay explicación prácticamente, pero yo les ruego que por favor vayan a casa y lean Romanos capítulo 8, verso 18 y verso 21, y ahí van a encontrar una explicación a qué se refiere el apóstol San Pablo. Pero evidentemente habla de algo que va a suceder. Así que el apóstol Pablo, nos habla a través de toda la carta. Hicimos un viaje rápido, ¿no?, de la carta de Pablo en este tema. Nos habla, uno, de una fe en el Dios que justifica. Nos habla de la fe en un Dios que da vida. Nos habla de un Dios, la fe en un Dios que nos adopta, que afilia, nos conecta con Él, es nuestro Padre. Y podemos decirle ahora, ese Abba Padre es una frase muy linda, en hebreo. Abba es, hoy le decimos, los chicos le dicen al padre en una forma simpática y cariñosa, dicen papito, ¿no? Una cosa así, más o menos esa palabra Abba, es un balbuceo. Eso quiere decir la palabra Abba Padre, papito. Algunos oran, no sé si es la manera correcta, ¿no? Pero cuando oran le dicen a Dios papito, ¿no? No sé si esa es la manera de llamar a Dios. Es una expresión, no es para que le digamos papito a Dios. Jesús dijo que es nuestro amigo, pero no quiere decir que le vamos a decir en la oración, amigo, che, amigo. No, decimos Señor, ¿no? O sea que no deja de ser Señor por el hecho de que Él nos diga o nos haga sus amigos. Cuidado, hay que tener reverencia con Dios. Pero bueno, es nuestro Padre. Suena más formal ese concepto, ¿no?, que en lugar de papito. Bueno, pero resulta que el fenómeno, más o menos creo que entendimos, ¿no?, lo que Pablo va diciendo. Ahora van a ver a dónde quiero llegar con esto que les expliqué, pero resulta que cuando llegamos al capítulo 5, verso 22, hay un giro, hay un cambio, porque Pablo le habla a personas que ya son creyentes. No está hablando a personas que van a ser creyentes. ¿Cómo sabemos esto? De que Pablo le está hablando en el capítulo 5, verso 22, a personas que ya son creyentes. Bueno, porque los invita a andar en el Espíritu. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya hicimos un desarrollo, ¿no?, de esos versículos acerca de los deseos de la carne. Así que quiere decir que cuando dice allí andad en el Espíritu, quiere decir que los creyentes, estas personas a quienes se está hablando, ya tienen el Espíritu. Noten que no dice ustedes tienen que buscar ser sellados por el Espíritu o tienen que recibir el Espíritu. No, ya está, ya lo tienen, ya fueron justificados, ya ellos tienen vida,
en Cristo Jesús. Ya ellos son hijos de Dios, ya ellos están en la espera de cosas mejores en el futuro. Así que ya no se habla de la fe que salva, está hablando de una fe que salvó. No está mirando hacia adelante a la cruz quedó atrás. Está hablando a personas ahora que ya están insertados en el pueblo de Dios, ya tienen el Espíritu como sello de que han sido redimidos en los méritos de Cristo. Todo lo demás quedó atrás. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo acá cuando menciona en la lista del fruto del Espíritu este concepto de la fe en el versículo 22? Hermano querido, Pablo acá está hablando, y escúchame bien esto, está hablando de una fe práctica. Está hablando de una fe activa. Está hablando de una fe que practica. En otras palabras, cuando Pablo está usando el concepto acá, fe, está refiriéndose más exactamente a fidelidad. Que ahora que nosotros hemos recibido los beneficios del ejercicio de esa fe en el Dios que justifica, da vida y todo lo demás que hemos estado observando, ahora que ya estamos dentro de ese pueblo de Dios, hemos de vivir por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ser fieles a ese Dios de la fe. Que vamos a conducir nuestros quehaceres, nuestras vidas, todo lo que somos y todo lo que hacemos, entregándonos al servicio a Dios, siendo fieles a ese Dios. Esta es una declaración impresionante. Por eso es que escojo la palabra fidelidad en este caso como sinónimo de fe en la declaración del apóstol San Pablo. Ahora, ¿se dan cuenta entonces por qué el apóstol Pablo incluye este concepto de fe en el fruto del Espíritu? Y me llama la atención, vale la pena hacer esta observación, porque noten que Pablo no enlista en el fruto del Espíritu el don de lenguas, el don de profecías y todas estas cosas que desgraciadamente muchos buscan hoy. ¿Y por qué no? Porque en definitiva son dones de Dios. Yo creo que eso cesó ya, ¿no? Yo soy de una postura que para mí esos dones no van más. Eso lo podemos discutir otro día. Después, si quieren conversar después del servicio, acérquense y hablamos de eso. Pero bueno, el asunto es que Pablo no lo enlista porque hay mucha gente que habla en lenguas, que en fin, hacen profecías, son apóstoles, profetas y qué sé yo, pero resulta que no son fieles a Dios. Yo puedo hablar en lenguas todo lo que a mí se me da la gana, pero si nosotros no estamos bien con Dios, mira, tú puedes hablar en todos los idiomas celestiales o todo el balbuceo y tarareo que tú quieras, pero estás en problema. Pablo decía, es como ese címbalo que hace ruido, pero ahí se quedó el asunto, ¿no es cierto? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, tenemos muchos cristianos que no son fieles a Dios, no son fieles a la iglesia, no son fieles a su familia, no son fieles a sus hermanos, pero sin embargo profetizan, hablan en lengua, no son fieles a la ética cristiana, no son fieles a nada. La Biblia es un libro para manipularse y manosearse como a cada uno le parece, y eso está mal. Entonces no podemos de alguna manera empardar el concepto de estos dones sobrenaturales cuando nosotros no andamos bien con las cosas de Dios. Y el cristianismo no se manifiesta por los fenómenos sobrenaturales. El cristianismo en la Biblia se nos enseña que se manifiesta por la acción del cristiano. Y eso nos tiene que entrar de una vez y para siempre en nuestras sienes. Esto es un asunto, este es un debate que no empieza hoy, Ya este debate quedó cerrado hace 2000 años atrás en labios del mismo Señor Jesucristo. Si ustedes se van rapidito, por ejemplo, a Mateo capítulo 7, guarden ahí Gálatas, pero en Mateo capítulo 7, miren lo que pasó con Jesús. Yo no sé cómo mucha gente no pone atención a estas palabras del Señor mismo, nuestro Maestro, aquel que supuestamente adoramos. Pablo dice, ¿dónde está? Acá, capítulo 7, verso 21. Con razón, estoy en Lucas. No vayan a Lucas, vayan a Mateo. Yo decía, pero ¿cómo es que mis ojos me traicionan? Ahí en Mateo 21,
Estas palabras son impresionantes, ¿eh? Se junta toda la gente alrededor de Jesús y dice: señores, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Salute. A ver, ¿cómo es esto? ¿No dice la Biblia que tengo que reconocer a Jesús como Señor? Sí, pero acá dice: no todo el que me dice Señor. Quiere decir que me reconoce como tal. Los demonios dicen Señor. Hay mucha gente que dice que Jesús fue el Señor. Cuando murió en la cruz le pusieron arriba, ¿no es cierto?, el título del rey de los judíos, el Señor de la nación. ¿Pero qué tiene que ver eso? En la iglesia hay mucha gente que dice que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Vamos a medir la temperatura de un cristiano por el hecho de que de sus labios sale la palabra Señor? ¿O porque en la confesión decimos Señor tal o cual cosa? ¿O cuando hacemos profecía, palabra del Señor? No, mi querido, a ver, tenemos que parar y ver cuáles son las advertencias de las Escrituras para que nuestro cristianismo sea un cristianismo fidedigno. Dice entonces: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Y ese Señor, Señor, es muy interesante porque es hay un aire de devoción. Señor, Señor, ¿no es cierto? Está este asunto del hombre religioso, ese es el énfasis. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿quién es el que entra? Dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, claro, alguno puede decir a esto que dice el Señor: bueno, pero bueno, a ver, nosotros en la iglesia del siglo XXI, en las iglesias, traemos personas posesionadas por demonios y les echamos los demonios en el nombre del Señor. Hay personas que se levantan en las congregaciones y dicen: tenemos una profecía para usted, en el nombre del Señor. Y hacemos milagros, y hablamos en lengua, y hacemos un montón de cosas. Y mucha gente va arrastrada a la convicción que porque se están dando este tipo de fenómenos, es una garantía que ya estamos aceptados por el Señor y que inclusive, como dice el Señor aquí, ya entramos al reino de los cielos. Es una garantía, es una evidencia que nosotros somos de la iglesia y que ya tenemos el cielo ganado o alcanzado. Y bueno, otra vez, Jesús responde a esta declaración también, hoy diríamos con un poco de soberbia, porque no está de acuerdo con la idiosincrasia de la iglesia contemporánea. El Señor no era soberbio, era humilde. Los soberbios son los que tratan de meter las piezas del rompecabezas en el lugar que no corresponde. Jesús les dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no te profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, miren qué cosa más notable, ¿no? Porque miren lo ofensivo que es en el contexto de la temática de hoy. Jesús dice que la persona que echa demonios, que hace milagros y que no está haciendo la voluntad de Dios, no pone bien los énfasis, dice que es un hacedor de maldad. A ver, pero ¿cómo es esto? ¿Yo estoy sanando a una persona endemoniada y eso es maldad? ¿Estoy sanando a un enfermo y eso es maldad? ¿Estoy manifestando señales sobrenaturales y en beneficio de una persona y eso es maldad? Bueno, el Señor Jesucristo les dice: hacedores de maldad. Bueno, pero ¿cómo? ¿No te estoy declarando como Señor y con devoción, con énfasis? Bueno, ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Tenemos fe o no tenemos fe en las palabras del Señor? No te equivoques, ¿eh? La iglesia de hoy no va bien. Nosotros hoy vamos buscando milagros, lenguas y señales extraordinarias. Y Jesús nos dice que el obrar en esos términos es obrar en maldad. Ahora, pregunta: ¿por qué son actos de maldad, aun cuando se pretende hacer un beneficio a una persona? Bueno, Jesús dice en el versículo 21, porque la persona no hace la voluntad de Dios el Padre. Así que todo el asunto para el cielo, la salvación y lo que es la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. ¿Qué tal si Dios me quiere enfermo? ¿Qué tal si Dios me quiere en problemas? Dios quiso que Job padezca. Y Job
medio de regañadientes, ya vamos a hacer un día una serie basada en el libro de Job. Pero Job pasó las 1001. Hoy la teología del sufrimiento ni la tocamos. Pero hay una teología del sufrimiento en las Escrituras de punta a punta. Pero hoy día en lo que se nos dice en la iglesia es que hay que escaparle a los sufrimientos y que la gente que sufre es como consecuencia de no tener la bendición de Dios por alguna razón o algún pecado archivado en la vida de las personas. Terrible es esto, terrible. Así que cuidado con esto. Notamos que el apóstol Pablo está hablando de un acto de fidelidad, pero tiene que ser una fe teológicamente entendida. En este caso, la práctica del cristianismo. ¿En qué cosas tenemos que ser fieles entonces? Otra vez miremos el contexto de la carta, porque dice que la fe o la fidelidad es un fruto del Espíritu. Bueno, pero ¿en qué cosas, Pablo, yo tengo que ser fiel si soy uno de los lectores de la carta que vivo en Galacia? Ahora vivimos en Toronto o por otras partes, qué sé yo, pero ahora estamos hace 2000 años atrás. Bueno, Pablo lo que está mostrando, lo que espera de ellos es que sean fieles al Evangelio intacto. En el capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Cuando Pablo habla de fidelidad o de fe, es fe al evangelio, no fe en el evangelio, sino ahora que son creyentes, fe, ya tuvieron la fe en el evangelio, en la obra de Cristo, pero ahora es fe de ser constantes en ese evangelio que Él les transmitió. No podemos cambiar el evangelio que mejor nos cae. Agarramos el único evangelio que hay y nos mantenemos en ese evangelio el resto de nuestras vidas, porque es el único evangelio que nos presenta el programa de salvación, la justificación, la regeneración, la santificación y todos estos temas que ya veremos algún día. Fieles a Jesucristo y a su obra. Capítulo 3, versículo 1, dice este hombre, o Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros. Y luego noten que dice como crucificado, no dice resucitado, está apuntando a la obra de la muerte de Cristo, porque es en la muerte de Cristo donde se produce el carácter forense de la salvación. Es donde el hombre, o es en la muerte de Cristo que el hombre es justificado. Recuerden que Romanos dice en el capítulo 3 que es en la sangre de Cristo Jesús. Por eso menciona este hombre al Cristo crucificado. Es la muerte de Cristo la que nos hace aptos entonces desde el punto de vista forense delante de Dios, no el cumplimiento de la ley. Tenemos que ser fieles a la obra de Cristo Jesús. Tenemos que ser fieles al apóstol. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora les repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y nos vamos más adelante al capítulo 4, verso 15 al 18, y dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros ojos, vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo estos individuos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y yo digo, bueno, mi querido, pero parece mentira, parece que Pablo estuviese hablando en el siglo XXI. Che, es cosa seria esto, ¿eh? Los predicadores hoy nos predican, los pastores, para que tengamos celos por ellos. Mentira, ellos no están interesados en ustedes, en las ovejas. Ellos están interesados en tu dinero. Están interesados en tu vida. Están interesados en qué beneficio pueden sacar de nosotros. Ya este problema existía en la iglesia primitiva. Personas que les iban a predicar para secarlos, para sacar ventaja para ellos. Ellos no pensaban en Cristo, no pensaban en la salud de las almas. Lo que pensaban en tener iglesias gordas, iglesias ensanchadas de gente, como hacen hoy. Llenan las butacas de las iglesias para decir, miren cómo Dios me usa, miren qué gran pastor soy, miren qué apóstol, qué profeta. Y por último, fieles a la iglesia. Y acá, mi querido, dice, si os mordéis, versículo 15 del capítulo 5, si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. A ver, ¿cómo es esto?
una iglesia cristiana que la gente esté en esos términos? Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no te lave las manos, no pases de largo. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque puede suceder, hay cristianos que dicen, no, yo soy transparente, a mí nunca me va a pasar. Y Pablo dice, ojito, ojito, porque en este mundo podemos caer en tentación y resbalar. Y si no es por la gracia de Dios que nos da la salvación, todos, absolutamente todos los cristianos, en toda la historia, incluyendo Pablo, nos vamos al infierno. Porque Pablo también tuvo sus cositas, está que ya he hablado muchas veces acerca de la rabieta que se pegó con el caso de Marcos, ¿se acuerdan? Marcos era un jovencito que cuando vio que Pablo se metía en lío cada vez que hacía su viaje misionero, dice, yo con este no voy ni loco. Voy a pasar hambre, me van a dar una pateadura, este a 2x3 queda flotando en un palo en el medio del mar, y yo me voy a meter en eso. No, prefiero ser discipulado acá en donde vivo. Y a Pablo no le gustó ni medio eso. Eventualmente Pablo reconoció el potencial de Marcos y después lo manda a pedir. ¿No se acuerda que en la carta a Timoteo le dice, tráigame a Marcos que me puede ser útil para el trabajito, ¿no? Gracias a Dios trabaja muy bien el Señor con ellos. Y Pedro, en esta carta, bueno, Pedro metió la pata. Tenemos ahí en los versículos que ustedes los pueden leer en casa, versículo 11 en adelante, como Pedro se metió en un serio problema que Pablo lo consideró un problema teológico. Por eso es que en el versículo 14 habla de la justificación por obras, justificación por la fe y no por obras. Hermano querido, ¿eres fiel a la iglesia? Yo no sé, ¿no? Pero ¿hasta qué punto somos fieles a la iglesia? A la iglesia no vamos para pelear. Acá no sé, gracias a Dios, ustedes no son así, ¿no? Pero, viejo, hay lugares que, ya hablamos el otro día, se arman unos líos bárbaros. En Gálatas había un serio problema. Así que la fidelidad, nos dice Pablo, que es fruto del Espíritu. Y si somos fieles al Señor, hemos entonces de manifestar esa fe, esa fidelidad en nuestra rutina diaria. Vamos a ser fieles en nuestro trato con Dios. Vamos a ser fieles en la iglesia donde estamos envueltos. Vamos a ser fieles en nuestro trato común, los unos con los otros. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de ser benignos en el trato con las personas? Eso lo vimos la semana pasada. Vamos a ser fieles en el trato con nuestras esposas, esposos e hijos. De ver que la forma en que nos tratamos unos a otros está condicionado por las Escrituras y no por las pasiones. Eso de que el hombre le grita a la mujer y la trata como un trapo de piso en casa, no, mi querido, hay que parar con eso. Eso es un acto de infidelidad a Dios. Porque Dios nos dice cómo tenemos que tratar a la esposa. Pero cuando no la tratamos en esos términos, no estás actuando con fidelidad, te estás rebelando. Y esposas, lo mismo. Cuando la mujer trata mal al marido y busca una excusa para darle rienda suelta a sus rabias, está mal. Y lo mismo los hijos con los padres con los hijos, los vecinos, y en fin, podemos extender esto, hacer permear este concepto en todas nuestras relaciones como creyentes. Fidelidad con Dios y los unos con los otros. Y yo creo que el mayor ejemplo que nosotros tenemos de fidelidad es la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es el modelo, Él es aquel que tenemos que observar. O el mismo Dios que envió a Cristo a morir por nosotros cuando no lo merecíamos, para que a través de ese sacrificio podamos tener ahora acceso a esta gracia hermosa que Dios manifiesta hacia los hombres perdidos. Hebreos capítulo 3, y con esto termino, dice: Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó en toda la casa de Dios, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, esto quiere decir si eres fiel, hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, hermano querido, una de las cosas que Pablo quería de aquellos hermanos es fidelidad.
Y ese mensaje todavía repica después de 21 siglos. Y Dios todavía sigue queriendo lo mismo de nosotros, que seamos un pueblo fiel, un pueblo que practica una fe activa, una fe que se mueve, una fe que anda. Por eso dice, andemos en el Espíritu. Quiera Dios que esta semana, entonces, hermano y hermana querido, y aquellos que nos escuchan, que en esta semana podamos entonces, de aquí en adelante, vivir una vida de devoción fiel a nuestro Dios, porque Él lo merece. No solamente un día a la semana, sino todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y cuando estemos en la presencia de Dios todavía tendremos que seguir, debemos seguir fieles al Señor, aunque ya viviremos en otro plano de existencia y otras prioridades. Por supuesto que ya veremos cuando estemos en la presencia de nuestro bendito Dios y Salvador. Vamos a orar. Amante Señor, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad. Fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, fiel a los escogidos, fiel porque has prometido, Señor, salvarlos y los salvaste y estás salvando. Fiel en todo lo que prometes. Fiel inclusive en cuidarnos providencialmente si buscamos primeramente el reino de Dios. Jesús ha sido fiel y sigue siendo fiel, estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es fiel, dándonos estas cualidades que emanan de Él, guiándonos a toda verdad, siendo nuestro compañero indiscutible y constante, Señor, tu presencia en nuestras vidas, sellados con ese Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, a que seamos fieles a ti en retorno, que no fallemos, y que cuando fallamos vengamos con arrepentimiento, pidiéndote, Señor, el perdón en los méritos de Cristo, y que podamos intentar otra vez actuar en una forma que sea acorde a las demandas tuyas. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.